un neurotransmisor simpático, ¿sí? Tengo déficit de la actividad simpática. ¿Quién es su antagonista fisiológico? El parasimpático. Normalmente, si el parasimpático se exacerba, el simpático lo estabiliza. Si el simpático se aloja, el parasimpático lo estabiliza. Entonces, ¿qué ha pasado en el paciente con Parkinson? Hemos perdido el control de un neurotransmisor simpático. Y eso hace que el parasimpático exacerbe sus funciones. Y eso empeora los síntomas. Entonces, por eso me dice, es coadyuvante a la L-Dopa. ¿Qué necesita el Parkinson? L-Dopa. Le voy a dar L-Dopa, pero puedo reforzar el tratamiento con un inhibidor de acetilcolina. Porque se ha visto que si bloqueo los receptores de acetilcolina, eso me ayuda a controlar mejor los síntomas, sobre todo los relacionados con los movimientos involuntarios, los temblores del paciente parkinsoniano. ¿Sí? Entonces sí se usa como refuerzo, vamos a decir, del cuadro, sobre todo cuando el paciente ya empieza a presentar el fenómeno on-off. ¿Han escuchado hablar del fenómeno on-off? ¿Qué es el fenómeno on-off? Pero sí saben qué es on y off. ¿Qué es? On, encendido. Off, apagado. Entonces, se ha denominado este fenómeno en el paciente con Parkinson que recibe su tratamiento habitualmente, sobre todo si es de larga data. ¿Por qué? Llega un momento, sobre todo cuando ya lleva varios años haciendo tratamiento, que hay días que está en fase on. Decimos, está en fase on porque hoy tomó su medicación con normalidad y está muy bien. Están bien controlados sus síntomas, está temblando muy poquito, está realizando sus actividades con bastante cercanía a lo normal. Pero, por decirles, al día siguiente toma su medicación exactamente igual, pero no hay respuesta. Está como si no hubiera tomado medicación, está con mucho temblor, con mucha alteración, no puede realizar cosas básicas y sí ha tomado su medicación. Entonces decimos, ese día está en fase off. ¿Sí? Se cree que una de las causantes de este fenómeno on-off es la desensibilización de los receptores. Entonces se ha visto que con la introducción del anticolinérgico puedo mejorar y disminuir los episodios on-off, o incluso podría descansar un tiempo de L-Dopa para que se vuelvan a sensibilizar los receptores, y ese tiempo de descanso podría optar por un anticolinérgico. ¿Sí? Entonces de esa forma se usa, por eso está considerado como una alternativa. También tenemos la cinetosis. ¿Qué son las cinetosis? ¿Qué sería una cinetosis? La cinetosis hace referencia a mareos, una sensación de mareos, de náuseas, ¿sí? Que el paciente puede sentir, sobre todo cuando lo han operado o cuando tiene una laberintitis, ¿sí? Pero existe una situación de estas características. Entonces, por ejemplo, en los postquirúrgicos son muy comunes las cinetosis, ¿sí? Y esas cinetosis, ¿qué pueden hacer? Que el paciente, pónganse que el paciente le han suturado su abdomencito porque lo han operado y ahora está vomitando intensa y profusamente. Primero, que le va a doler un montón, y segundo, que hasta se le pueden romper los puntos. ¿Sí? Han habido casos de esa. Entonces, cuando tiene cinetosis después de las cirugías, les damos antieméticos para que no estén así vomitando. Y pues el butilbromuro de dioxina, la escopolamina, es uno de los que se usa bastante como antiemético. ¿Sí? Bien, también tenemos, por ejemplo, en el estudio oftalmológico. ¿Han hecho ya estudios de fondo de glucemia? ¿Qué tal? ¿Facilito? ¿Han logrado mirar lo que dice el oftalmólogo?
¿Han visto la retina y toda su vascularización y sus simpáticos y todo? O sea, yo no sé qué mira. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. ¿Y qué tal? ¿Difícil? ¿Qué ha pasado cuando se acercaban con el oftalmoscopio al ojito de su compañero? Voltean el día. Tiene luz, ¿no? Tiene linterna, entonces te acercas y ¡uy! La pupila. Los miércoles, entonces, cuando normalmente se hace, bueno, cuando practicamos y también los oftalmólogos, sobre todo si es paciente pediátrico, te ponen en gotitas cicloplex, ¿sí? Ping, ping, gotita, miliasis, se paraliza ahí la pupila. Entonces ahí te acerques, no te acerques con luz, igual va a estar ahí abierto. Entonces el oftalmólogo experto agarra, en 5 segundos mira todo lo que tiene que mirar. Nosotros ya 5 minutos, pero algo mejor vemos cuando la pupila está chiquitita, ¿no? Entonces ayuda muchísimo, sobre todo los niños, ¿no ven? Porque si se han hecho entre ustedes, por ejemplo, entre compañeros, se han debido dar cuenta que es bien invasivo, ¿no? Porque escucha, tienes que acercar hasta su ojo a mirarle así, ¿no? Y el otro, ya no te acerques tanto. Entonces, para el paciente es incómodo, ¿no? Pero ya el adulto se queda pues quietito, se aguanta y ayuda. Pero el chiquín, se va a mover, va a hacer arte, agarra el oftalmoscopio y no sé qué. Entonces, si es más rápido, es mejor. Entonces, si está dilatadita la pupila, más fácil, ¿sí? La otra aplicación es esta, la prevención de adherencias en uveitis y uveitis. ¿Qué son las adherencias? De hecho, en general, toda la población latina tiene más tendencia a formar adherencias que el resto de las razas, ¿sí? Las adherencias son tejido fibroso que se forma en lugares que han sufrido manipulación, ¿sí? Por ejemplo, si a una mamá le han operado una cesárea, le han cortado aquí, han abierto, no sé qué, han cerrado pared y demás, su siguiente hijito lo más probable es que tenga que hacer por cesárea, por riesgo, ¿no es cierto? Entonces van a ingresar por el mismo sitio, ¿sí? Y cuando ingresan ahí se van a encontrar con tejido fibroso, así como telarañas que está ahí todo duro, como cicatrices, ¿sí? Porque cuando han entrado la primera vez, han cortado o manipulado, ha sanado así como tejido cicatricial, como telarañas, ¿sí? Entonces van a tener que cortar para volver a ingresar, ¿sí? Si solo está ahí el tejido fibroso, las adherencias, no pasa nada, porque bueno, pues esa zona no te lo saca para nada, ¿no? Pues ahí se va a quedar. Pero a veces esas adherencias, por ejemplo, pueden estrangular una víscera, ¿ve? Lo pueden estrangular al intestino, por ejemplo, si es que han operado abdomen, qué sé yo, puede agarrar y jalarlo el intestino, por ejemplo, ¿sí? Me va a generar obstrucciones. Puede estrangularlo al ovario, o sea, puede hacer varias cosas si es que está en tejido que no debería estar, porque es como si se fuera a producir una cuerda por ahí que me va a ahorcar al tejido. Entonces, imagínense el ojito que es tan chiquitito, tan delicadito, sus herramientitas quirúrgicas son bien chiquititas, ¿no? Entonces, imagínense un pacientito que lo hemos operado, le hemos quitado una carnosidad o le hemos hecho una cirugía láser o alguna cosa así. Imagínense que se formen adherencias. Pucha, le pueden comprometer la visión y se arruina para la cirugía que hemos hecho, ¿sí? Entonces, los oftalmólogos dicen, en cualquier procedimiento oftalmológico, las 48 horas post-quirúrgicas son claves para la curación. Esos 2 días el paciente se tiene que cuidar al máximo, ya después no hay mucho problema. Entonces, para que no esté el paciente ahí manipulando, moviendo su ojo y demás, le dejan parchado, pues, ¿sí? Tapado el ojo, ¿sí? Pero el paciente chinchí ahí con su ojo parchado, está ahí, a ver, mi pestaña me toca el parchecito, que no sé qué, a ver si puedo mirar, y está ahí moviendo su ojo. Entonces, para que no esté haciendo eso, lo paralizamos su ojo. Bien, gotitas, quieto va a estar. Aunque él quiera mover, no va a poder mover y por estar tapado no pasa nada, ¿sí? Entonces, usamos también en esas situaciones para prevenir cualquier complicación asociada a adherencias. A nivel respiratorio no hay donde perderse, ¿no? Para asma, EPOC, bronquitis, hemos dicho, por la broncodilatación y la disminución de las secreciones. Y en preanestesia se usa para intubar al paciente. ¿Ya han practicado intubación? Cuando practiquen en el maniquí van a ver que no es tan difícil en el maniquí, pero el maniquí te ayuda.
guía y vas a introducir y tienes una visión así chiquitita, tienes que localizar el sitio, te puedes ir hacia la vía digestiva si no ves bien. Entonces no es tan sencillo, hay que ejercitar, ¿sí? Y en el paciente vivo, ¿por qué es peor? Porque cuando tú empiezas a manipular, la mucosa reacciona y empiezan a haber muchas secreciones y se llenan de secreciones. Y las secreciones no te dejan ver, pucha, por dónde tengo que entrar, que no sé qué. Y teóricamente deberías tardar en intubar al paciente 16 segundos. Si no intubas en 16 segundos, deberías oxigenarlo bien y volver a intentar y no tardarte más de 16 segundos. Entonces, ahí se utiliza en aspersor para disminuir las secreciones y que tengas mejor visibilidad y puedas realizar el procedimiento más rápido. ¿Sí? En trastornos cardiovasculares, actualmente no se usa mucho, pero sí cuando había, por ejemplo, pacientes con infartos de miocardio, algo que les genera una descarga por ahí, boom, baja de golpe el gasto cardíaco, era el dolor intenso que sentían. Entonces se usaban estos para subir la frecuencia y estabilizarlo al paciente, ¿sí? Y en los síncopes vagales, esto también pasaba en las damas de la alta sociedad, porque usaban así sus gargantillas súper hermosas con piedras y demás, porque eran pesadas, y como eran ajustaditas, entonces les iban comprimiendo las carótidas, y ¡pum!, se desmayaban. Entonces usaban estos para que reaccionen, ¿no? Pero hoy en día pues ya no se ve, las fantasías son livianitas y ya no hay ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, en trastornos gastrointestinales se ha usado en úlceras pépticas y pues hipermovilidad intestinal. Aunque hay un poquito aquí de discusión, algunos dicen sirve porque disminuye las secreciones y eso va a ayudar a que se revitalice la mucosa, pero no se olviden que primero el efecto en las secreciones gástricas es más lento, ¿sí? Segundo, algunos dicen, al disminuir las secreciones, cuando ya empieza a producirse el efecto a nivel gástrico, también vamos a tener disminución de las secreciones, las prostaglandinas y demás, que permiten la revitalización de la mucosa gástrica, y eso es contraproducente. Entonces, algunos dicen que sí sirve y otros que no sirve tanto. De hecho, no son nuestra primera alternativa, pero sí se podría utilizar. En los trastornos urinarios, fíjense, la cistitis, las evacuaciones involuntarias neurológicas, los espasmos post-prostatectomía y las incontinencias en ancianitos. Vale decir, todos estos pacientes tienen incontinencia urinaria, ¿sí? Es mucho más común en el género femenino, sobre todo si han sido mujeres que han tenido varios hijitos, porque en cada parto se debilita el piso de la pelvis, entonces con el tiempo cada vez es menos funcional, vamos a decir, el piso de la pelvis, entonces la vejiga va descendiendo, se produce el famoso prolapso vesical o el cistocele, que también le decimos. Entonces la vejiga va descendiendo, ¿qué le pasa a esa mamá? Pucha, hace un poquito de fuerza para levantar una bolsita y ¡bla!, se le escapa la orina, ¿sí? O ¡achú!, se le escapa la orina. Entonces es bochornoso para la pobre pacientita, pues ya se aísla, no quiere ir a las fiestas, no quiere ir a trabajar, porque se anda orinando ahí, perdiendo orina en cualquier lugar, ¿sí? O también los pacientitos varones, por ejemplo, pueden tener esa incontinencia, ¿no? Sobre todo si los han operado de próstata y demás, puede haber. Entonces, nos van a ayudar, ¿por qué? Porque van a relajar el difusor, van a cerrar mejor el trígono y van a permitir mejor continencia urinaria. Eso sí, hay que ver bien la causa, porque si yo no fortalezco el piso de la pelvis, por ejemplo, y esa es la causa, el fármaco solito no va a ser suficiente. Incluso si el descenso vesical es muy importante, hay que operar, les ponen una malla de Marley similar a la que se ponen en las hernias, para suspender la vejiga en su lugar. Pero si esto no acompaña con fortalecimiento del piso de la pelvis, que sí hay ejercicios que nosotros les podemos enseñar, también hay ejercicios que les pueden ayudar a hacer los fisioterapeutas para fortalecer. Si no hacemos eso, el tratamiento va a fracasar.